La entrevista del día. Bueno, y queremos hablar también en este programa de consumo responsable, de eficiencia energética. Va a ser, además, el argumento principal de una charla informativa que se ha preparado para esta tarde a partir de las 5 desde la Unión de Consumidores de Aragón y también de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Teruel. José Ángel Oliván es el secretario general de la UCA. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la radio. Siempre Gracias. Es un placer recibirte en Teruel, en nuestros estudios. Venir aquí siempre está Como bien. siempre, y Teodoro Corchero, que pertenece también, en este caso, a las dos entidades, además, Asociación de Vecinos y también es el representante de la UCA aquí en Teruel. Teodoro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado. ¿Cómo lo lleváis? Porque ahora mismo, bueno, habéis dado en el clavo, ¿no? Con la temática de la charla de esta tarde. Recordamos que hay una mesa informativa en la Plaza del Torico hasta más o menos las 2 de esta tarde, pero también lo mejor para resolver dudas es acudir a la charla, como decimos, a la convocatoria de esta tarde a las 5, ¿no? José Ángel, ¿cómo está el tema? Pues está, bueno, ya ves, yo sin voz. Llevo 3 o 4 días sin parar de hablar de este tema. Ayer tuvimos una concentración en Zaragoza frente a las puertas de Endesa y de Iberdrola. Es que fue el día de los derechos de los consumidores. Exacto. Y el tema en este momento candente, el que está en el centro de toda la polémica, es la situación del mercado energético español, ¿no? Tanto el de carburantes como el del gas, como el de la electricidad. No es solamente producido por la guerra. La guerra, en todo caso, ha servido para agravarlo más, ¿no? Para agudizar algunos problemas. Para otros, para solucionarlo, ya lo comentaré luego. Pero ya llevábamos desde mediados del año pasado con unos fuertes incrementos en el mercado eléctrico, provocados por las oscilaciones del precio del gas, que lamentablemente repercute en todo el consumo, en toda la producción eléctrica, se produzca con gas o no se produzca con gas. Con lo cual, las compañías, desde el verano pasado, el gobierno bajó impuestos, ha bajado las partes fijas de las facturas y, sin embargo, la factura ha seguido subiendo, hasta llegar al momento de que incluso está afectando ya a los contratos de tarifa fija, de tarifa plana del mercado libre, que ya hay clientes que están empezando a recibir cartas diciéndoles que las compañías comercializadoras no pueden soportar ese precio y que se lo tienen que subir. Y lo hacen de forma unilateral, además. Sí, digamos que la normativa lo permite. La única cuestión es que da un mes de plazo para cambiarse de compañía y no tiene penalización por rescindir el contrato antes del tiempo, ¿no? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Pero ya digo, la razón por la que se está produciendo, porque además el problema es que todo esto, es decir, esta situación del mercado energético está repercutiendo en el conjunto de la economía. Por supuesto, en las economías domésticas, ¿no? Pagamos más por el recibo de la luz, pagamos más por llenar el coche de carburante y pagamos más por el recibo del gas y del butano. Pero las empresas que fabrican cosas, que proporcionan servicios, que no hay ninguna que no tenga la energía del tipo que sea en su proceso productivo, pues acaban repercutiendo esos incrementos de coste, los acaban repercutiendo en el cliente del producto final. En el producto final y es decir, gran parte del precio de la inflación, o sea, de la subida de la inflación, se explica en primer lugar por la subida del precio de los carburantes y de la energía, pero también por las consecuencias que esto tiene en el resto de productos, ¿no? Incluso en la alimentación. Bueno, esa es la cuestión, quiere decir que, por lo tanto, resolver el problema del mercado de la energía en España es crucial, es lo que va a permitir estabilizar la economía y, sobre todo, plantear un panorama en el que podamos tomar decisiones, porque en esta situación que estamos, por ejemplo, es difícil incluso tomar decisiones a la hora de decir con quién contrato, ¿no? Con quién contrato el recibo eléctrico, porque además encima llevamos desde el mes de mayo, junio, con grandes problemas de facturación en las compañías eléctricas. Hay un porcentaje muy importante, que en algún momento se ha acercado al 40%, de contratos que no han recibido las facturas en su momento adecuado, sino que las han recibido más tarde. O que lo que están recibiendo son facturas con el consumo estimado, no con el consumo real. Con lo cual, imaginémonos todas estas, que es un poco lo que diremos esta tarde, ¿no? Todas estas
directrices que se pueden dar, consejos que se pueden dar sobre cómo consumir menos. Lo de las horas ya olvidémonos, eso ya ha desaparecido, no tiene ya ningún sentido. Pero ahorros en las luminarias, todo eso puede que no tenga ninguna repercusión en la factura eléctrica que recibas, porque te están facturando con un consumo estimado y no con un consumo real. Con lo cual, por mucho que hagamos, la compañía va a estimar lo que ella considera y se supone que en el futuro lo regularizarán, y cuando regularicen ya veremos a ver cómo... Bueno, pero llevamos con unos problemas de facturación tremendos provocados por las empresas distribuidoras. Hay que recordar que las empresas eléctricas se dividen entre generadoras, las que fabrican la energía, distribuidoras, que son las que distribuyen esa energía, a las comercializadoras, que son las que nos lo venden, ¿vale? Que son pues las distribuidoras, que hay muy poquitas, hay 6 o 7 en toda España nada más, y además son de referencia, es decir, son obligadas. No les pasan a las comercializadoras los consumos, o se los pasan, ya digo, estimados, no unas facturas, no unos consumos reales, con lo cual tampoco podemos saber si yo me voy a otra empresa, si la oferta que me están haciendo es mejor o es peor, porque mi factura es irreal. Y por lo tanto, en otra empresa puede que tuviera... no hay manera de comparar cosas, ¿no? Esto nos deja bastante indefensos ante la situación de las compañías. Bueno, en realidad lo que ocurre es que el sistema... Problemón. Claro, lo que en realidad ocurre es que el modelo energético español y europeo, porque el modelo energético español es una imposición de Europa, ha saltado por los aires, quiero decir, ha reventado por las costuras. Y ha reventado por las costuras porque las grandes empresas energéticas no han sabido se han resistido de una manera férrea a la implantación de los nuevos modelos de producción a través de las renovables. Hay que recordar que durante todo el periodo del gobierno anterior, el gobierno Rajoy, el autoconsumo y las renovables estuvieron penalizadas, ya no incentivadas, penalizadas, y por lo tanto tuvimos 8 años de parón en lo que debería haber sido un desarrollo de las energías renovables. Por otra parte, las energías renovables, estamos viendo que también hay que hacerlo con orden, no de cualquier manera, pero hay que recordar también que en las últimas subastas que se han hecho sobre, de paquetes de concesiones sobre energías renovables, las grandes compañías eléctricas, las tradicionales de toda la vida, no han ganado ninguna. Todas las han ganado otras empresas, entre ellas algunas aragonesas, ¿no? Es decir, las empresas tradicionales, las que controlan el mercado todavía, no están sabiendo adaptarse al tiempo que viene. Y lo están haciendo de una manera, además, en la que se resisten intentando mantener su nivel de beneficio al máximo posible e intentando que la normativa siga beneficiándoles a ellos y perjudicando a los demás, ¿no? Claro, al final con todo esto lo que se consigue, hay semejante barullo y hay semejante entramado que el consumidor no entiende absolutamente nada. Claro. Y que al final acabe resignándose a pagar una serie de facturas. Claro, para eso sin poder hacer demasiado, claro, ¿no? Es decir, y es un poco lo que diremos en otros momentos en los que el mercado estaba estable, en los que teníamos unas reglas, las que fueran, pero unas reglas, era posible plantear recomendaciones, porque sabíamos cómo actuar y sabíamos lo que podía ser mejor, lo que podía ser peor, etcétera, etcétera. Pero en este momento no hay reglas. O sea, las reglas están todas puestas en cuestión. Hace 6 meses no se podía intervenir en el mercado. Ahora ya se puede. Ya todo el mundo está convencido de que se puede. Hace 6 meses no se podía modificar el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista. Esto que hace que todo se pague el precio del gas, ¿no? Esto que hace que, por ejemplo, un megavatio producido en una central nuclear que cuesta 30 céntimos de euro, lo vendan a 500 euros. Buen negocio. Sí. Entonces... Es absurdo, es decir, eso que evidentemente engorda la cuenta de resultados de las compañías eléctricas y los dividendos que van a cobrar sus accionistas, se hace a costa de la inseguridad
en el mercado energético de todo el resto de los españoles y de las empresas y evidentemente de los consumidores. Claro, y solo nos faltaba depender en un 30-40% de lo que nos viene de Rusia también. Y con todo el tema de la guerra, pues al final se complica todavía más. Ahora mismo, Teodoro Corchero, a nivel ciudadano, no sé qué piensa la gente, cómo se sienten, porque claro, ¿qué elegimos, no? ¿Pasar frío en casa o incluso comer, no? Acceder a la cesta de la compra. Mira, no se puede parar el consumo tampoco. Lo primero que quería decirte es que los consumidores tenemos que ser conscientes de la importancia que tenemos y de lo importante que son las asociaciones de consumidores también. ¿Por qué lo digo? Yo recuerdo, y podemos buscar en hemeroteca, que desde la Unión de Consumidores de Aragón, la UCA, llevamos diciéndolo cerca de un año que el mercado de regulación de precios, el que está en estos momentos, no es bueno, que había que modificarlo, que era imposible, lo que ha descrito José Ángel, que el precio total de la producción energética sea el precio más caro, no tiene ningún sentido. La referencia que se toma para marcar el resto de precios, ¿no? Efectivamente, aunque, el más caro, aunque claro. solamente sea el 0,1% en toda la producción, el más caro, que es el gas, el 0,1%, pues es el precio que se fija, es lo que llaman mercado regulado, que está funcionando en la Comunidad Europea desde hace 20 años, ojo, y no estaba funcionando mal. Lo que pasa es que las condiciones han cambiado, lo que no podemos hacer es ser inamovibles en los planteamientos. Nosotros, te decía, lo llevamos diciendo, escrito, y se puede buscar en hemerotecas, que eso no puede ser, que eso había que modificarlo. Como he dicho él hace un momento, no había forma, no había manera de incidir en nada de eso, porque era lo que decía la Comunidad Europea, y ahora se da uno cuenta de que sí que es posible, que es lo que hay que hacer siempre. En tu pregunta concreta, pues yo creo que los consumidores lo que tenemos que hacer es esto, lo que estamos haciendo, presionar para que los que nos gobiernan sean conscientes, y creo que se está planteando, de hecho hay reuniones de los ministros del ramo, los que tienen incidencia en el precio, para poner un precio máximo, que es en estos momentos lo que estamos reclamando nosotros. Desde la Unión de Consumidores estamos diciendo que se tiene que poner un precio máximo en la factura, en una familia normal, pues para que sepa cuánto puede dedicar, como tú preguntabas, al consumo energético. Y sabremos cuánto podemos, de nuestro sueldo pequeño, grande o mediano, podemos dedicar a otras necesidades. Pero es imprescindible que tengamos conocimiento de cuánto. Lo que no puede ser es que no sepamos cuánto vamos a pagar de consumo energético el mes que viene. Y hay muchas familias que tienen necesidad de calentarse, y también habrá que revisar el bono energético por parte del gobierno. Es decir, estamos en un momento muy complicado y de mucha negociación para que los consumidores o los ciudadanos tengamos acceso a condiciones accesibles y asequibles para el consumo energético. Yo sí que sé lo que vamos a pagar, mucho, incluso demasiado, pero es que hay veces que se echa la culpa a quien no la tiene, ¿no? Hablamos de las gasolineras, es que al final, bueno, pues también hay muchos intermediarios, los supermercados, las propias tiendas, ¿no? Que compran el producto más caro y tienen que repercutir al final, ¿no? Es que al final tampoco, José Ángel, se puede romper la cadena del consumo. No, y además es muy importante lo que decías de identificar a los responsables, ¿no? Efectivamente, normalmente al final de la cadena hay personas o hay empresas que están muy condicionadas por las grandes corporaciones, por los grandes movimientos especulativos y por los grandes movimientos financieros que al final fijan precios, ¿no? Por poner un ejemplo. En este momento, el combustible que nosotros estamos con el que estamos llenando nuestros depósitos o intentando llenar, ¿no? Echando lo que podemos. Las jeringuillas. ¿Vale? Eso. Es un combustible que lleva 3 meses, que se sacó de los pozos hace 3 meses. Se compró ya a precio barato. Exacto. Es decir, se pagó en su momento al precio que había hace 3 meses. Sin embargo, inmediatamente que en el mercado financiero de futuros del petróleo el Brent sube no sé cuánto, a los distribuidores de la gasolina se la suben y las gasolineras tienen que subirlas. Es verdad que en España tenemos un problema de falta de gasolineras. Es decir, tenemos uno de los parques de gasolineras más pequeños de Europa. Deberíamos tener más para que haya más competencia, pero bueno, esa es otra discusión, Y luego hay otra cuestión en el tema del combustible, porque lo digo porque además estos días ha surgido mucho. Vamos a ver. Es verdad, es razonable pensar que si los gobiernos autónomos y el gobierno central ha recaudado una cantidad mayor de dinero como consecuencia de la subida del precio de la gasolina, parece lógico que moderen, que ajusten esos impuestos para que la recaudación sea parecida a la que recaudaban antes, ¿no?
por lo menos durante el tiempo que dure esta subida, que no sabemos, porque el petróleo ya está bajando en los pozos. O sea, ya... Sí, pero la bajada se reflejará, entonces sí que se reflejará dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, por otra parte, hemos visto en la factura eléctrica, hemos visto como que el gobierno baje los impuestos, que prácticamente los ha hecho casi desaparecer en el caso de la electricidad. No ha supuesto que la electricidad haya bajado, todo lo contrario, ha seguido disparada. Por lo tanto, quien ha tomado las decisiones que han provocado el incremento de precios no han sido los gobiernos. Los gobiernos no han tomado ninguna decisión que haya provocado la subida de precios. La subida de precios se produce porque hay decisiones empresariales y financieras. Y los responsables de la subida de precios, de la electricidad, del gas y de los carburantes, son las empresas que controlan esos mercados. Señalar a los gobiernos tenemos que pedir los que podemos pedirle. Por ejemplo, que intervenga el mercado. Por ejemplo, que fije precios máximos. Por ejemplo, que no recaude tanto como está recaudando en este momento. Pero no esperemos que eso sea que la bajada de impuestos sea la solución. Y no pongamos solamente en la bajada de impuestos el foco. Lo que tenemos que plantearnos es de qué tipo de mercado tenemos, que 4 señores pueden decidir el precio que tenemos que pagar todos y incrementar sus cuentas de resultados. Al gobierno exijámosle que gobierne y que ejerza y no le digan nada pues al chico, la chica de la gasolinera por los precios, que no se lo merecen ni de lejos, que ellos también lo mismo lo están sufriendo. Esta tarde a las 5, recordamos, sí. Salón de actos en el Centro Social de Yagüe de Salas, número 16, consumo responsable, eficiencia energética, una buena oportunidad también para asociarse a la Unión de Consumidores de Aragón, a UCA Aragón, y resolver, bueno, pues dudas, planteamientos, consultas. Van a tener para un ratito seguro, seguro, así que ojalá resérvense la voz en esta jornada de miércoles. José Ángel Oliván, Teodoro Corchero, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un placer.